Y al finalizar este taller vamos a tener un espacio de conversatorio para resolver todas las dudas. Así que mientras vayan anotándolas, ténganlas a mano, si quieren las dejas si quieren las dejan en el chat y al final las vamos a ir resolviendo todas. Así que bienvenido, don Juan Carlos, y bienvenida Carolina. Adelante. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Buenas tardes a todos los presentes. Vamos a compartir aquí. Ustedes me avisan cuando se vea la pantalla. Todavía no. Ahora se me escondió. Recién la estaba proyectando, ahora se me escondió. ¿Se ve? Ahí está cargando. Ahora sí. Ahora. Ya. Ok. Ya, por mientras yo voy a apagar mi cámara, por mientras estoy hablando, para evitar algún problema en la conexión. Ahí. Bueno, lo que nos convoca hoy día, ¿cierto?, son las novedades para la operación renta de este año tributario 2021. Me presento, bueno, ya me presentaron, pero igual mi nombre es Carolina Navarro, funcionaria del Servicio de Impuestos Internos de la Dirección Regional de Valdivia. El objetivo que tiene esta charla que están hoy día convocados es conocer, ¿verdad?, las principales modificaciones que tiene el proceso de esta operación renta bajo el contexto de la Ley de Modernización Tributaria, que como ya conocemos fue la Ley 21.210 que vino, entre otras circulares y resoluciones que salieron posterior. También vamos a ver algunas medidas que existen derivadas de la pandemia que estamos atravesando, ¿verdad?, que es el COVID-19, y algunas ayudas que el Servicio de Impuestos Internos pone a disposición de los contribuyentes a modo de facilitar el cumplimiento en la obligación de su declaración de impuesto a la renta. Hoy día lo que veremos es una breve introducción, las principales modificaciones respecto a la modificación tributaria, el modelo de información para este año tributario, las modificaciones que tiene el formulario 22, el caso de los trabajadores independientes, algunas medidas por el COVID-19, qué pasa con la situación de los retiros del 10% de los fondos previsionales y dónde obtener mayor información. Para comenzar, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué es una declaración de impuesto anual a la renta? Y la declaración de impuesto anual es un instrumento que permite a los contribuyentes cumplir con la obligación de entregar información de sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos. Esta obligación es de carácter anual y debe ser cumplida por todas las personas y empresas en el mes de abril de cada año a través del formulario 22. Ahora, ¿cuándo es la fecha de vencimiento para el envío de este formulario? Por ley es el 30 de abril, salvo algunas situaciones particulares, como es, por ejemplo, en el caso de aquellos contribuyentes que hacen término de giro, que ellos deben pagar sus impuestos, ¿verdad?, dentro de los 2 meses siguientes al que realizan su término de giro, o para el caso de personas que no deban pagar impuestos a la renta, ellos tienen plazo hasta el 10 de mayo para enviar su declaración. Ahora, también es bueno recordar que si una persona envía su declaración de renta y luego se da cuenta que tiene errores u omisiones, siempre y cuando esa persona no tenga que pagar nada en su formulario, va a tener hasta el 27 de abril para hacer las correcciones. Ahora, si es alguien que ya sí tiene que pagar o ya pasó el 27 de abril, debe hasta la fecha de rectificaciones, que es a contar de más o menos la primera semana de junio del 2021 para hacer las rectificatorias que correspondan. ¿Quiénes están obligados a presentar su declaración de renta?
Como regla general, están obligadas todas las empresas, independiente de que la empresa durante el año, en este caso comercial 2020, haya generado pérdidas o utilidades. Y además, las personas naturales que durante el año 2020 también, entiéndase desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, hayan generado ingresos que superen los límites exentos, o sea, superiores a 13,5 UTA, lo cual en dinero asciende a 8.266.698 pesos. Todas las personas que hayan generado ingresos superiores a ese monto están obligados a enviar su declaración de renta, al igual que aquellos trabajadores, dependientes y pensionados que perciban simultáneamente rentas de más de un empleador. Y ellos al reliquidar estén obligados a pagar un mayor impuesto. ¿Quiénes no están obligados a enviar la declaración de renta? Bueno, todas las personas que hayan recibido ingresos calificados como no renta durante el año 2020. Esto es, por ejemplo, indemnizaciones del trabajo, desahucio por años de servicio, asignaciones familiares, entre otros. Igual aquellas personas naturales que durante el año 2020 los ingresos que obtuvieron no superaron el límite exento. O sea, sus rentas del año son igual o menor a 8.266.698 pesos. Tampoco van a estar obligados aquellos contribuyentes que tienen su obligación tributaria cumplida en forma mensual. Este es el caso, por ejemplo, de aquellas personas que obtienen solo su sueldo o solo sus pensiones, o sea, reciben solamente ingresos de un empleador. Tampoco están obligados aquellos contribuyentes del impuesto único primera categoría en carácter sustitutivo. Acá encontramos, por ejemplo, a los pequeños mineros artesanales, los pequeños comerciantes y a los suplementeros. También otros contribuyentes que están liberados por la ley de impuesto a la renta. ¿Cuáles son las principales modificaciones por modernización tributaria? Ya lo hemos visto en charlas anteriores, por lo cual no vamos a profundizar mucho en el tema, que respecto a los regímenes tributarios que fueron creados a partir de la ley 21.210 y que cuentan a partir ahora, ¿verdad?, del 1 de enero del 2020. Como ya hemos mencionado en charlas anteriores, hasta el 31 de diciembre del 2019 existían dos regímenes generales, ¿verdad?, que era pensado más bien en la mediana y gran empresa, que eran los contribuyentes de renta atribuida y aquellos que se encontraban en el régimen parcialmente integrado. Y existía un régimen pensado en la micro, pequeña, mediana empresa, que era la tributación simplificada o conocido como contribuyentes del 14 ter. Con la ley 21.210, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones igual, lo que se quiso es hacer que los contribuyentes más pequeñitos se les facilitara su cumplimiento tributario, ¿verdad?, a través de regímenes más simples para ellos. Y así es como nacen dos regímenes pensados en la micro, pequeña y mediana empresa, que está el régimen ProPyme transparente, contenido en el artículo 14D número 8, y que es muy similar al ya conocido como 14 ter. Después está el régimen ProPyme general, que está contenido en el artículo 14D número 3, y por último tenemos un régimen pensado en las grandes empresas, que es el régimen general semi-integrado contenido en el artículo 14 letra A, que es muy similar al que ya venía antes, conocido como el parcialmente integrado, contenido en el artículo 14b. Y se mantuvieron otros regímenes como es, por ejemplo, el de renta presunta, donde acá encontramos aquellos contribuyentes que se dedican, ¿verdad?, a la actividad agrícola, a la actividad de transporte o a la actividad minera. También se mantuvieron los contribuyentes no afectos al artículo 14,
quienes tienen un régimen de tributación con contabilidad completa enfocado a contribuyentes que, no obstante, obtienen rentas afectas al impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietario. En este caso encontramos, por ejemplo, las fundaciones, las empresas del Estado, corporaciones reguladas por el Código Civil y también aquellos contribuyentes sin contabilidad. Algunas características de los regímenes que están vigentes a contar del 1 de enero del 2020, tampoco vamos a entrar mucho en detalle porque igual lo hemos visto, ¿verdad? Tenemos que para el régimen general semi-integrado contenido en el artículo 14A, es un régimen que está enfocado a grandes contribuyentes o aquellos contribuyentes que por los ingresos de su giro y capital no le permitieron ser clasificados como pyme. Adicionalmente, podemos mencionar que este es un régimen de libre elección, o sea, sin importar la personalidad jurídica o el tipo societario que tengan los contribuyentes, libremente podrían optar por acogerse al régimen general semi-integrado. Sus socios tributan, o sea, la empresa, perdón, tributa en base a contabilidad completa, tiene una tasa de impuesto primera categoría de un 27% y pueden imputar sus créditos en forma parcial. O sea, pueden imputar hasta un 65% del impuesto primera categoría y reintegrar un 35% con efecto a los impuestos global complementarios. La tributación de sus propietarios es en base a retiros. Respecto al régimen ProPyme general, contenido en el artículo 14D, número 3, este régimen está enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa. Su tributación es en base a contabilidad completa. Sin embargo, los contribuyentes pueden optar por llevar su contabilidad en forma simplificada. La tasa de impuesto de primera categoría es de un 25% para los contribuyentes de este régimen y pueden imputar el total como crédito. Ahora, cabe mencionar y recordar que la ley 21.256 vino a colocar una tasa transitoria equivalente a un 10% para los años tributarios 2021, 2022 y 2023. La tributación de los propietarios es en base a retiro. Ahora, también es bueno señalar que tanto para el régimen semi-integrado como el ProPyme general, ambos tienen opción de rebajar el incentivo al ahorro, que consiste en una rebaja a la renta líquida imponible equivalente al 50% de la renta líquida imponible invertida en la empresa, con un tope de 5.000 UF. Además, ambas tienen la opción de anticipar el impuesto de primera categoría a sus propietarios que sean contribuyentes de impuestos finales. Dicho impuesto de primera categoría voluntario puede ser utilizado como crédito en contra de los impuestos finales en un 100%. Ahora, el otro régimen que fue creado, que es el ProPyme transparente, contenido en el artículo 14D, número 8, está enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa, cuyos propietarios deben ser necesariamente contribuyentes de impuestos finales. Acá están liberados de llevar contabilidad completa, puesto que ellos caen de por sí en contabilidad simplificada, pero podrían optar por llevar contabilidad completa si así lo quisieran. Están liberados de pagar impuestos de primera categoría y la tributación de los propietarios es sobre el resultado anual determinado por la empresa. Algunas de las novedades que hay para esta operación renta es que existe un nuevo tramo de impuesto global complementario, el cual asciende a un 40% y es aplicable a todas las rentas que excedan de las 310 UTA. O sea, todas aquellas rentas que entre enero y diciembre del 2020 son más o menos de 190 millones o más, caerían en este nuevo tramo del 40%. O bien, si lo llevamos a rentas mensuales, que durante el año 2020, ¿verdad? En alguno de los meses o en todos los meses, sus rentas sobrepasen las 310 UTM,
lo cual equivale más o menos a 15.800.000 pesos. El nuevo tramo del impuesto único de segunda categoría rige a contar del 1 de enero del 2020 y se contemplan normas de reliquidación para contribuyentes que recibieron rentas afectas al nuevo tramo y a los cuales se les haya aplicado una tasa menor. Otras modificaciones que vienen es el caso, por ejemplo, de los PPUA, que tiene una eliminación gradual de la devolución de los pagos provisionales por utilidades absorbidas. Para este año se podrá solicitar solo un 90%, el próximo año un 80%, hasta llegar a un 0% para el año 2024. Los retiros desproporcionados, acá se faculta al servicio a revisar las razones que motivaron un retiro o distribución de utilidades en desproporción a la participación en el capital, con un impuesto único del 40% sobre el exceso. Hay normas sobre gastos, hay nuevos requisitos específicos, por ejemplo, en los sueldos empresariales, en las depreciaciones de activo fijo, de vehículos, compras de supermercado, castigo de los incobrables, medioambientales u otros. También respecto a operaciones financieras, se limita la posibilidad de utilizar ciertos instrumentos para que el mayor obtenido en la enajenación de acciones quede liberado de impuestos según el artículo 107 de la Ley Impuesto a la Renta. Hay nuevas regulaciones de la tributación a los programas de compensación laboral que otorguen opciones de compra de acciones del empleador, entre otros. Respecto a los PPMs, hay cambios en las normas de cálculo y tasa de los pagos provisionales mensuales. Acá podemos encontrar, por ejemplo, aquellos contribuyentes que se encuentran en el régimen ProPyme general, tienen una tasa de PPM tanto al inicio de sus actividades como aquellos que generan sus ingresos sean inferiores a 50.000 UF, de una tasa del 0,25%. Aquellos contribuyentes que sus ingresos superen las 50.000 UF tendrán una tasa de un 0,5%. Ahora bien, mientras se mantiene esta tasa especial de tributación de un 10% de impuesto a primera categoría, también se va a encontrar vigente una rebaja del 50% de las tasas a los PPM, también para los años tributarios 2021, 2022 y 2023, siendo efectivo a contar ya desde el mes de noviembre del 2020. Y para el caso de aquellos contribuyentes que pertenecen al régimen ProPyme transparente, si bien no están obligados a declarar o están liberados de declarar su impuesto de primera categoría, sí deben declarar sus PPM, los cuales se pondrán a disposición de los propietarios, y las tasas de estos PPM van a ser tanto al inicio de actividades como de aquellos que sus ventas no superen las 50.000 UF, de un 0,2%, y para aquellos que superen las 50.000 UF de sus ingresos, de un 0,5%. Si vemos el modelo de información vigente hasta el año tributario 2020, esto también lo habíamos revisado en una lámina anterior cuando estábamos viendo las declaraciones juradas para este AT, veíamos, ¿verdad?, que hasta el año tributario 2020 existían en total 10 declaraciones juradas, donde muchas de ellas habían nacido del antiguo formulario 22 y ahora estaban contenidas en distintas declaraciones juradas, y en el formulario 22 se seguía manteniendo lo que era información respecto al impuesto de primera categoría, los créditos y algunos datos informativos. Ahora, con el nuevo modelo de información, ¿qué es lo que se hizo? Se volvieron mucha de la información que antiguamente estaba en el formulario 22, se volvió a este nuevo formulario, desapareciendo algunas declaraciones juradas y bueno, y creándose otras declaraciones también atingentes a los nuevos regímenes tributarios. Es así como ahora nos encontramos que hay un total de 6 declaraciones juradas y en el formulario 22 vuelve lo que es la determinación de la renta líquida imponible, determinación del capital propio tributario, la determinación de los registros empresariales
y se mantiene la determinación del impuesto de primera categoría, los créditos y los datos informativos. También para este año tributario van a existir asistentes que puedan ayudar en la construcción de las declaraciones juradas y proporcionar información para generar la propuesta de los formularios 22. Estos asistentes van a estar disponibles para el régimen ProPyme general, para el régimen ProPyme transparente y para contribuyentes de renta presunta. Cuando vemos las declaraciones juradas que deben ser presentadas por cada uno de estos tres nuevos regímenes tributarios, nos encontramos que aquellos contribuyentes que están en el 14A, que es el parcialmente integrado, va a estar obligado a enviar la declaración jurada 1948, antiguamente conocida como la 1941. Esta DJ es de retiro, remesas y distribución de utilidades y asignación de rentas y créditos correspondientes. Esta declaración jurada es la misma que tiene que, o se comparte con el régimen ProPyme general, dado que ambos deben enviar esta declaración jurada. ¿Ya? Los plazos de envío, para aquellos que eran sociedades anónimas, el plazo vence, o venció, no, todavía queda un par de horas, vence el día de hoy, ya el 17 de marzo. Aquellos que son empresarios individuales, el vencimiento va a ser antes del envío de su formulario 22, y para los demás contribuyentes el vencimiento es hasta el 26 de marzo. Aquellos contribuyentes también del parcialmente integrado también van a estar obligados a enviar la declaración jurada 1847, que es acerca del balance de 8 columnas, y la DJ 1926, que es de la base imponible de primera categoría y datos de contables del balance. Ambas declaraciones juradas tienen fecha hasta el 30 de junio para ser enviadas. Adicionalmente, en caso de que tengan acciones en custodia, deben enviar la declaración jurada 1949. Y el régimen ProPyme transparente le corresponde o está obligado a enviar la declaración jurada 1947 sobre asignación de rentas y créditos. Esta declaración jurada vence la fecha de envío al 30 de marzo. Ahora, cabe recordar que si el contribuyente no tiene nada que informar, puesto que no tiene base imponible, no tiene crédito, no tiene nada, entonces no estaría obligado a presentarla. Como ya dijimos antes, los asistentes para este año tributario 2021 están diseñados para el régimen ProPyme general, el cual va a ayudar en la confección de la declaración jurada 1948 y algunos códigos que deben ir en el formulario 22. Para el caso del ProPyme transparente, va a ayudar en la construcción de la DJ 1947 y en la propuesta de su formulario 22. Y para aquellos contribuyentes de renta presunta, va a ayudar en la confección de la DJ 1943 y en la confección del formulario 22. La fuente de información que van a tener estos asistentes viene desde los registros de compra-venta, de los formularios 29, de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes y por terceros, y los formularios 22 del año anterior. Ahora, cabe mencionar que lo que son las declaraciones juradas que se han presentado y sirven para alimentar estos asistentes, actualmente se está demorando más o menos como 2 días en procesar esa información. No está siendo tan automática. Y como servicio, a los contribuyentes que sean del régimen ProPyme, ProPyme transparente, se les debe construir, ¿verdad? Nosotros le vamos a hacer una propuesta de renta líquida imponible y una construcción de capital propio tributario. Además de ayudar con la construcción de los registros empresariales. Además, se va a generar también propuestas, como vimos anteriormente, para declarar los formularios 22 de las sociedades y de los propietarios. Cuando se va a ir a enviar las declaraciones juradas, teníamos 2 escenarios. El primero es con los asistentes,
donde el contribuyente, al utilizar el asistente, se va a generar una propuesta de declaración jurada para el PROPYME, como vimos la DJ 1948, y además se le va a generar una propuesta de formulario 22 a la sociedad y también una propuesta de formulario 22 a los socios. Ahora, si se envían las declaraciones juradas sin la utilización de los asistentes, no se va a poder generar una propuesta ni para el envío de la DJ, ni para los códigos del formulario 22 de la sociedad o de la PYME. Pero de la información obtenida de las declaraciones juradas, tanto del contribuyente como de tercero, sí se va a poder generar una propuesta para los socios. Vamos ahora a ver las modificaciones al formulario 22. Existe un formulario único que para este año la novedad es que viene customizado. Dado la gran información que existe, esta customización responderá a las características del contribuyente dependiendo del régimen tributario en el que se encuentre. Incluye un anverso único que mantiene más o menos la misma estructura de años anteriores y un reverso que contendrá un recuadro informativo donde se podrá marcar algunas franquicias tributarias a las que se encuentra acogido el contribuyente, como por ejemplo aquellos que están acogidos al DL número 701 del año 74, que es del fomento forestal, y además va a incluir 23 recuadros donde cada uno de ellos está asociada a la caracterización de los contribuyentes. Como el anverso es uno, el cual va a estar puesto a disposición para que lo sea completado independiente del régimen en el que se encuentre el contribuyente, ya sea persona natural, de régimen presunto, sociedad profesionales, ya todos van a poder llenar la parte que les compete. Ahora, si vemos el reverso, como dijimos, va a tener 23 recuadros, donde más o menos, a ver, desde el recuadro 1 o 0 que no está aquí, al 5 está para personas naturales, ¿ya? Si es que una persona no recibe rentas de otra sociedad acogida a un régimen tributario, va a completar los primeros 5 recuadros. Y acá encontramos los honorarios, la determinación de un mayor valor obtenido por personas naturales en la enajenación de bienes raíces, datos sobre instrumentos de ahorros acogidos al ex artículo 57 bis, enajenación de acciones, derechos sociales, cuota de fondo mutuo o de inversión, y los créditos por ingreso diferido para el caso de los propietarios de empresas de régimen de transparencia tributaria, o sea, del artículo 14D número 8. En el caso de los contribuyentes acogidos al régimen, o de la letra 14A, perdón, los cuadros que se le van a desplegar van a ser desde el 6 al 16, que en este caso van a tener que completar los datos informativos, los ingresos diferidos, información sobre donaciones, ingresos FUB, depreciación, royalty minero, base imponible de primera categoría para el régimen del artículo 14A, y los que son exclusivos de este régimen son la determinación del RAI, la razonabilidad del capital propio, el registro de rentas empresariales y el registro SAC. En este caso, recuadro 7, que es el de ingresos diferidos, en caso de aquellos que en algún momento pasaron por el artículo 14 ter de la letra A y aún les queda alguna parte de ese ingreso diferido por amortizar, deben declararlo en ese recuadro. Y los recuadros 10, que es de depreciación tributaria, y el recuadro 11, que es de royalty minero, se le aplica solo a los contribuyentes que pertenecen al régimen del 14, letra A. Aquellos contribuyentes que son del régimen PROPYME general o 14D número 3
se les va a aplicar el recuadro del 17 al 21, que acá tenemos la base imponible para el régimen, la determinación del RAI, el capital propio tributario, el registro de rentas empresariales y el registro SAC. Y para el caso de los contribuyentes de régimen ProPyme transparente, por defecto les va a mostrar a ellos los recuadros 22 y 23, que es la base imponible del régimen de transparencia y la determinación de capital propio tributario. Si lo vemos un poquito más detallado, cuando hablamos de customización, quiere decir que dado que el formulario 22 ahora es muy grande, lo que se busca es facilitar un poco a la vista qué es lo que, dependiendo de mi régimen, debo declarar sí o sí. Ahora, si yo quiero ver más datos o quiero ver el formulario 22 completo, también va a estar en la opción. Va a haber un botoncito que esté como desplegar formulario completo y lo van a poder ver. Esto es solamente para poder facilitar a aquellos que no tienen que llenar más datos que lo que corresponde a su propio régimen. Es así como, por ejemplo, en el caso de una persona, cuando ingrese al formulario 22, va a ver que en el anverso le va a mostrar la base imponible del impuesto global complementario, los créditos asociados y las deducciones a los impuestos. Ahora, cuando vean el reverso, solo le va a mostrar estos 6 recuadros, que es información base, información respecto a sus honorarios, enajenación de bienes raíces, ahorros del artículo 57 bis, enajenación de acciones, ingresos diferidos, ¿ya? Ahora, obviamente tienen que completar lo que les corresponda. Si no tuvieron enajenación de bienes raíces, no completan el cuadro. Para el caso contribuyente de régimen 14, letra A, el anverso que les va a aparecer van a ser los impuestos determinados y las deducciones a los impuestos. Cuando vayamos a ver el reverso, vamos a ver que este es el régimen donde se solicita la mayor cantidad de información. Se mantienen los mismos cuadros informativos y se suma a esto lo que ya habíamos visto, que era el royalty minero, la base imponible de primera categoría, el RAI, la razonabilidad del capital propio tributario, los registros empresariales y el registro SAC. Ahora, hay que recordar que también los contribuyentes pueden quedar liberados de llevar los registros empresariales en caso que no tengan rentas que registrar en el registro REX, pero nunca van a poder dejar de llevar registros SAC. Por eso también están en recuadros separados. Cuando vemos a régimen ProPyme general, también en su anverso vamos a ver los impuestos determinados y las deducciones a los impuestos. El reverso nos pide menos cuadros que el anterior, donde los primeros cuadros igual son como informativos, y nos va a pedir además la base imponible de primera categoría, registro RAI, el capital propio tributario, que en este caso es una determinación de capital propio simplificado, registro empresarial, que al igual que el anterior régimen, pueden verse liberados de llevarlos siempre y cuando no tengan nada que registrar en el registro REX. Y recordar sí que estos contribuyentes no tienen el registro de DAN. También recordar que estos contribuyentes, su base imponible es como especial, ¿ya? Puesto que la base de ellos va a ser determinada de acuerdo a los ingresos percibidos menos los gastos efectivamente pagados. Para el caso de los contribuyentes de régimen ProPyme transparente, cuando vean el anverso, también les va a aparecer los impuestos determinados y las deducciones a los impuestos. Y en el reverso, a ellos les va a mostrar ya menos datos que completar, que en este caso, bueno, se sigue manteniendo en parte información, datos informativos, y se les va a solicitar una base imponible y la determinación del capital propio tributario, que en este caso hay que recordar que
ellos van a estar obligados a determinar un capital propio tributario siempre y cuando sus ingresos superen las 50.000 UF. Y la base imponible, al igual que el régimen anterior, es bastante similar, puesto que también van a considerarse los ingresos debidamente percibidos y los gastos efectivamente pagados. Bueno, hasta aquí tenemos que ver con las modificaciones en lo que es la customización del formulario. Ahora voy a dejar de compartir y voy a dejar a mi colega Juan Carlos, que les va a mostrar todos los demás beneficios que hay por el COVID, ¿verdad? O de los trabajadores independientes. Así que voy a dejar de compartir y nos vemos después para el tema del conversatorio. Ya, vamos a tratar de compartir yo acá. ¿Se ve, no es cierto? Sí, se ve. Ya. Ya. Bueno, como lo decía Carolina, vamos a seguir mirando la presentación. Ahora vamos a ver lo que es los trabajadores independientes, ¿ya? Aquí vamos a ir a ver cosas que a lo mejor ya son más conocidas o que ya han visto antes en la otra renta. Lo primero, lo que vio ella es, digamos, lo más nuevo o lo más complicado. Y que bueno, que gran parte a lo mejor son los contadores los que van a desarrollar eso. Para los trabajadores independientes, me fui para el otro lado. Ya. Entonces, primero para los trabajadores independientes, para efecto de su renta, vamos a ver lo que son las cotizaciones provisionales. ¿Ya? Esto que salió, bueno, ya salió hace tiempo, que se le va lo que pagan en PPM, va a ir siendo, suelo las tasas y cuando hagan su renta van a tener que pagar las cotizaciones, ¿ya? Entonces dice que el servicio de impuesto interno realiza el cálculo en la operación de renta en base a los ingresos por honorario, retenciones y pagos provisionales mensuales del año 2020. Ahí ponen en ejemplo una boleta de un trabajador donde está la retención, ¿no es cierto? Que eso uno después pide la devolución de impuestos, ven si ha cumplido con los montos y ven si van a devolver, yo tengo derecho o cotizar el total o cotizar parcialmente, que eso igual está un poco más adelante. Una vez que el servicio hace el cálculo, ¿no es cierto? El monto que calculó lo informa a la tesorería general, ¿ya? Y ellos son los que efectúan el pago a los organismos provisionales, ¿ya? Llámese aquí como aparecen las AFP, las ISAPRE, ¿ya? La ASH, la Mutual. Entonces la tesorería, cuando se paga el servicio, dice este es el monto que hay que pagar por cotización, la tesorería va a descontar eso y ella va a ser la encargada de distribuirlo a las diferentes instituciones. ¿Mm? Ya, ¿quiénes están obligados a cotizar para efectos provisionales? Bueno, dice que las personas naturales que perciben honorarios por el ejercicio libre de sus profesiones o ocupaciones lucrativas, ya sea que emitan las boletas de honorario o se le emitan boletas de honorario de prestación de servicio tercero. Igual hay que aclarar, si yo emito boletas de honorario, estoy obligado a cotizar, y si a mí yo no tengo boletas de honorario y trabajo en una empresa y esa empresa me da una boleta de honorarios de tercero, también estoy obligado a cotizar.
personas naturales que perciban rentas por participación en sociedades de profesionales, ¿ya? Clasificadas en la segunda categoría. Esto, las sociedades de profesionales pueden tributar en base a primera, ¿ya? Acogerse a las normas primera, con una leyenda que se les coloca, o pueden ser sociedades profesionales que se acojan a segunda, como cualquier persona de honorario. Ellos también estarían, las personas que perciben esas rentas, están obligados a cotizar. Bueno, hay casos de exclusión, ya de personas que no van a cotizar, que serían las mujeres que tengan 50 años o más y hombres que tengan 55 años más al 1 de enero del 2018. Si a esa fecha la persona tiene más de 50 o 55 años, no queda obligada, ¿ya? Si no tiene los 50 años o los 55 el 1 de enero, están obligados a cotizar. Siempre hay casos, por ejemplo, alguien que nació el 2 o el 3 de enero del 2018, cumplió los 50 años ahí, no queda afuera. Y ya tiene que cotizar porque no tenía los 50 años al 1 de enero, ¿ya? El hombre y los 55 la mujer, ¿ya? Las personas que estén afiliados a instituciones del sistema antiguo de previsión, Capredena, DIPRECA y IPS, ellos tampoco están obligados a cotizar. Pensionados por vejez anticipada o invalidez total, ¿ya? Todos esos tampoco están obligados a cotizar, ¿ya? En la invalidez total, eso tiene que dársela el mismo IPS, decir, o le hacen examen y ahí le dicen qué tipo de invalidez es, y de acuerdo a eso ven si cotizan o no. Y quienes hayan cotizado por el tope imponible como trabajador independiente. O sea, si yo ya cumplí el tope de la cotización, que está un poquito más adelante, ahí ya, si yo hago boletas de honorario, no estoy obligado a cotizar. Bueno, también están excluidos las personas con honorarios anuales inferiores a 1.632.500. Ellos tampoco se encuentran obligados a cotizar. Si ellos durante el año sus ingresos son inferiores al millón, 1.632.000, ellos no están obligados a hacer su cotización, y si quisieran cotizar, deben hacerlo de manera voluntaria, yendo directamente a las instituciones previsionales. ¿Ya? Una persona que gane esa cantidad y diga, no, yo quiero cotizar para salud, quiero cotizar para la pensión, va a una FP o a FONASA y se inscribe y cotiza. Pero no es obligación que ellos lo hagan. ¿Ya? También dicen que las personas que han cotizado como trabajadores dependientes, pero por un monto menor al límite máximo imponible anual, cotizarán por la diferencia. Esto siempre ha traído, ha hecho problemas, porque la gente dice, yo trabajo, tengo mi sueldo, me descuenta la FP, me descuenta la salud, me descuentan todos los montos, pero resulta que si yo hago boletas de honorario, me vuelvan a descontar. Si yo ya estoy pagando. Bueno, ellos lo más probable es que no hayan alcanzado el monto. Aquí hacen un ejemplo con un valor hipotético. Si el tope anual imponible, por ejemplo, son 26 millones, yo pasando los 26 millones ya cumplí con mis cotizaciones, no cotizo más, estaríamos fuera. Pero ¿qué pasa? Es que si yo, como trabajador dependiente, solamente coticé por las cotizaciones que yo ganaba, me falta para llegar a los 26. Entonces, como trabajador independiente, todo lo que yo cotice hasta llegar a los 26 también se va a echar como cotización. La idea es que tienen que cumplir el monto, y lo que sobra ese día, ahí ya dejan de cotizar. Pero si no alcanzan al monto total, siempre van a seguir sacándole las cotizaciones.
Bueno, los conceptos y montos por lo que se debe cotizar, ¿no es cierto? Primero está el seguro de invalidez y sobrevivencia, SIS, como dice ahí. Esa cotización corresponde al 1,99%. Aquí hay unos cálculos que realizan, por ejemplo, que no estoy seguro si está más adelante, pero bueno, cuando, por ejemplo, si yo cotizo por el total, ¿ya? Se va así como está acá, po, con el 1,99 para uno, el 0,99, bueno. Si yo cotizo en forma parcial, ¿ya? Siempre los tres primeros de arriba, que son el seguro invalidez, que son el accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y el seguro de acompañamiento niña y niño, eso siempre se va a cotizar por el monto total, o sea, por el total de lo que yo tenga que cotizar, ¿ya? Si yo quiero cotizar parcialmente, ya que este año si yo quiero cotizar parcialmente, ¿ya? Solamente yo puedo cotizar esa parcial en salud y en pensiones, ¿ya? Los tres primeros de arriba, siempre la cotización va a ser por el total, ¿ya? Bueno, ahí dice que el seguro invalidez, como les decía, es el 1,99, el accidente de trabajo es el 0,90, el seguros de acompañamiento de niños y niñas son el 0,03, la salud el 7% y las pensiones el 10%, más la comisión que le cobre la ISAPRE, ¿ya? Igual este seguro de invalidez, el otro año ya es por este año, el otro año sube a 2,3. Y bueno, los accidentes del trabajo va a depender del grado de riesgo. O sea, lo normal es 0,90, pero se va aumentando de acuerdo al riesgo del trabajo que tengan, ¿ya? Y ahí va subiendo. Acá dice que la base imponible de las cotizaciones, ¿ya? Siempre dice que la base imponible corresponde al 80% de los honorarios brutos. Si yo en el año gané, para que sea más fácil, 10 millones, ¿ya? Cuando me hacen el cálculo de mis cotizaciones, es por el 80% de los 10 millones, o sea, por 8 millones. Por esos 8 millones me van a aplicar el 1,99, el 0,90 y el 0,3. ¿Ya? Si yo quiero, cuando cotizo me dice ya, de los 8 millones le aplicamos el 1,98% y ahí dice ya, esta es la cantidad que paga por el seguro de invalidez. ¿Ya? Lo mismo por el accidente del trabajo y lo mismo por el de asistencia a niños sana. Acá le hacen un cálculo, estas son ya las bases imponibles, entonces dice que la base imponible de cotizaciones no debe ser inferior a 4 ingresos mínimos mensuales, según su valor al 31 de diciembre, ni mayor al límite máximo imponible. Aquí el máximo para la operación, que yo debería ganar para no cotizar, debería ser el 80% de 27.977.286. ¿Ya? Estaba en una parte donde lo teníamos todo calculado, pero en esta PPT no aparece, ¿ya? Pero si yo gano eso, Carolina, ¿tú lo tenías más o menos cuánto era o no? ¿Te acuerdas que una vez lo Lo tenía anotamos? anotado, sí, lo tenía ¿Ah? anotado por ahí, pero no. Ya, No, pero era como 30 y algo, porque esos sí, 27 millones ya es el 80%. claro, hay que aplicarle el 2%, claro, son como 30 millones. Si yo gano más de 30 millones en el año, ya cumplí con mi meta de cotizar, ¿ya? Si gano menos, se va haciendo. Y los cálculos se tienen que hacer sobre esto, sobre el valor del 80%. Lo otro que habla que las coberturas en el caso de las las cotizaciones son anuales y cubren hacia futuro, ¿ya? Este periodo comienza el 1 de julio, en que se pagan las cotizaciones y termina el 30 de junio del año siguiente, ¿ya? Eso, si yo, por ejemplo, en mi primera renta que hago este año y quiero quedar cubierto para salud,
al hacer mi renta, que me retengan, la cobertura debía partir a contar del 1 de julio, ¿ya? El 1 de julio yo ya quedo cubierto, antes no estoy cubierto. Entonces después va a ser hasta el 30 de junio y así va, porque justo el otro año, si ustedes vuelven a hacer renta, de nuevo se va a hacer y no va a cubrir de julio como terminó el 30 de julio y ahí se va uniendo. Pues el problema es cuando uno parte por primera vez, que queda con un tiempo sin cubrir la salud, por ejemplo. Bueno, también aquí se habla de una tasa de retención de pagos provisionales de los ppm, digamos, para las boletas, que este año es del 11,5. Hasta el año pasado era el 10,75, o sea, eso fue lo que le retuvieron el año pasado, y sobre eso se van a calcular, es lo que se pagaron los honorarios. Ya para este año, los que han dado boletas ahora en los meses de enero, febrero y marzo, ese porcentaje subió a un 11,5 y debería terminar el año 2028 con un 17%. Eso debería ser para que cubra el total de los montos de lo que estamos pagando, de la ¿cómo se llama? De la ISAPRE, de la FP y los seguros que están más arriba. Ya, existe también la cobertura parcial, lo que les había dicho, por concepto de pensión y salud, solamente por pensiones y salud. Los otros siempre se va a pagar el total, ¿ya? También esto partió en el año 2019, año tributario 2019, con un 5%. El año pasado, para los que hicieron renta 2020 por el año calendario 2019, era un 17%, ya, que lo que yo tenía que cotizar y el resto me lo podían devolver, y este año es un 27%, ¿ya? Entonces ahí hacen un cálculo, si yo le saco el 80%, el 80% del 7%, ¿ya? Y se le aplica ese 27, solamente yo voy a pagar por el 27, entonces, a ver, si me van a, no sé, pues me van a descontar 100.000 pesos en salud, y si la cobertura total, si yo acepto la parcial, me van a descontar 27. Esa se me va a ir para mi salud, pero también esos 27, eso que se me fue para salud, se va a hacer igual en el caso de que yo me enfermo. O sea, si yo tengo que pedir una licencia, y para que me la pague el Compin, me la va a pagar de acuerdo a lo que yo coticé. Si yo no coticé el 100%, coticé solamente el 27%, la licencia se va a pagar en torno al 27%, ¿ya? Todo eso va a ir en ese entorno. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, sí les conviene cotizar por el total, y otros que a criterio de ustedes. O sea, por ejemplo, si una persona, no sé, se casó hace poco y se embaraza, lo ideal es cotizar por el 100% porque así le va a cubrir mucho más lo que sea el médico, lo de la guagua, ¿ya? Y ahora si la persona dice, no, yo no me voy a embarazar, yo no me enfermo casi nunca, ¿no es cierto? Puedo cotizar por el 27 porque sé que no lo voy a utilizar y para qué voy a pagar todo el total, ¿ya? Pero eso son elecciones que tienen que hacer ustedes, y la opción esa la tienen que manifestar en el formulario de renta. Ya cuando ustedes hagan su declaración de renta como profesionales, el sistema le va a mostrar, primero le va a mostrar con la cobertura total, ¿ya? Si ustedes la aceptan, están diciendo que la cobertura es total, y también tienen la cobertura parcial al ladito. Si ustedes aprietan el botoncito que está al lado, cobertura parcial, y ahí le va a decir que por cobertura total me van a devolver 0, y por cobertura parcial me van a devolver, no sé, pues 120.000 pesos. Usted aprieta ahí y le va a llegar la evolución.
Si apretó el otro lado, estoy diciendo que yo no acepté la cobertura total, ¿ya? Y si pueden después hacerla de nuevo, como también dijo bien Carolina adelante, que hay plazo hasta el 27 para yo hacer mi renta. Siempre va quedando la del final. Ya, yo la hice el día primero, pum, me equivoqué en algo, la puedo hacer el día 3, 4, 5 y siempre va a ir tomando la última. Ya, ahora, si el día 27 dice que es la última, no puedo hacer más, el día 28 ya perdí, o sea, ya no puedo hacer volverla a hacer. Después ya el plazo que dijo ella, que es la rectificatoria, que viene más adelante. Pero en estos casos, cuando yo acepto una cobertura, no me va a dejar de hacer rectificatoria, ¿ya? Porque yo la acepté. No, nadie me obligó o me la hizo. Yo dije, ya, yo quiero esto, ¿ya? No acepta que yo me equivoque, ¿ya? Esta cobertura, igual como decíamos, va a ir subiendo todos los años, 10%. Bueno, hay uno que tiene 13 y después sigue con los 10 hasta llegar al 100% cuando va a ser que todo se vaya a cotizaciones. Ya, también tenemos también, no, este no lo dijo, este no está. Aumento de la retención del PPM en las boletas de honorario, ¿ya? Muchos trabajadores optaron por el préstamo solidario del Estado, a el tasa de interés cero, que se podía pedir en los meses de octubre, noviembre, diciembre, septiembre parece que igual. Entonces, ahora tiene que devolverse eso, ¿ya? Entonces, a contar de septiembre del 2021, se le va a realizar al trabajador independiente una retención adicional del 3%, ¿ya? O sea, si era el 11.5, va a llegar como el 14.5, ¿ya? Para cubrir ese pago del préstamo solidario. ¿Mm? Bueno, también eso tiene que reintegrarse, ¿ya? Entonces ahí está que el beneficio debe ser reintegrado al declarar el impuesto de renta en 4 cuotas anuales, reajustadas de acuerdo al IPC, ¿ya? En la renta del año tributario 2022, o sea, la del próximo año, van a tener que pagar el 10% del total del préstamo que pidieron, el 2023 el 30, el 2024 el 30 y el 2025 el 30, ¿ya? Ahora dice que las cuotas no excederán el 5% de las rentas del año, ¿ya? Podrán realizarse pago anticipado. Los beneficiarios que mantengan un saldo en forma posterior a la última cuota, ese saldo dice que va a ser condonado, ¿ya? Y será obligatorio presentar declaración de impuesto a la renta en dicho año. O sea, la persona que pidió el préstamo solidario está obligada a presentar su declaración de renta, ¿ya? Para el próximo año, a partir del tributario 2022, y va a tener que cancelar ese 10% para empezar, y como digo, y como se va a subir ese 3% adicional, deberían todos tener eso para poder pagar el impuesto. Bueno, también hay un subsidio. Dice, para el rentero los montos del beneficio, la ley establece un subsidio con un tope de 100.000, destinado a contribuyentes con rentas totales mensuales, promedio de hasta 500.000 durante el 2020. Este subsidio será descontado automáticamente los montos que deben de reintegrarse a contar del año 2022, del año tributario. El monto del subsidio dependerá del tramo de ingresos del contribuyente del año durante el 2020, de acuerdo al siguiente detalle, ¿ya? Si yo gano, mi ingreso es entre 0 y 320, el subsidio va a ser del 70%, de 320 a 500 a 400.000 el 50%, y de 400.000 a 500.000 el 40%, ¿ya? Las personas que estén dentro de esos tramos van a tener derecho a ese subsidio. Los que ganen más de eso no tienen el subsidio y tienen que cancelar su préstamo. También se hicieron medidas por el COVID, que también Carolina nombró algunas delante, y que la primera que está es, que es la que ella les dijo, que
hay una rebaja transitoria del impuesto de primera categoría, cuya tasa ascenderá al 10% por las rentas obtenidas durante los años 2020, 2021 y 2022. ¿Ya? Son beneficiarios de esta medida los contribuyentes acogidos al régimen ProPyme. ¿Ya? Todos los que son de los ProPyme, ya sea el de 3 o de 8, este año, por esta renta, ya su tasa va a ser del 10% y no del 25%. ¿Ya? Y eso va a ser por los años 2021, 2020, 2021, 2022, que sean tributarios 2021, 2022 y 2023. ¿Ya? Eso igual, como digo, van a pagar menos impuestos de acuerdo a sus utilidades. Bueno, también ella nombró la disminución de los pagos provisionales, que dice aquellos contribuyentes que pueden optar por la disminución del impuesto a la renta, es decir, los contribuyentes del régimen ProPyme, podrán reducir a mitad los pagos provisionales mensuales que se encuentran obligados a pagar. ¿Ya? Esta disminución aplica respecto a la declaración de pago que correspondía realizar en el mes de noviembre. Eso, por si acaso, es automático. Cuando ustedes, el que tenga inicio de actividades, va a pagar PPM, el sistema por defecto automáticamente le tira la mitad, ¿ya? Y de acuerdo a eso le cobra ese PPM. No, ahora, si ustedes quieren, lo pueden cambiar y pagar más PPM, porque en realidad sale súper poco, pero lo hace automático el cambio. Mejoran los regímenes de depreciación. ¿En qué consiste? Hay una depreciación instantánea en el mismo ejercicio en que se han adquirido y amortización en el mismo ejercicio para propiedad industrial, intelectual o variedad vegetal. Esto dice: los contribuyentes del régimen general 14A podrán depreciar instantáneamente los bienes del activo inmovilizado que se han adquirido entre junio de 2020 y diciembre de 2022, nuevo e importado. ¿Ya? Habla solamente del régimen 14A, que son pocos, ¿ya? Salvo que yo me quiera ir directamente al 14A, porque ese no me pide requisitos, pero la mayoría de las grandes empresas están acá, ¿ya? Respecto de la amortización de intangible, el beneficio operará para todos los contribuyentes de renta efectiva. Aquí entran todos, pues, el régimen general, el ProPyme o ProPyme transparente, respecto de los intangibles adquiridos en un igual periodo, ¿ya? En esa entran todos, pero la primera, la depreciación instantánea, habla para las empresas del 14A, que en algunos igual tienen esa depreciación ya los ProPyme. Dice medidas de renta con vigencia anterior. Esto es como un resumen. Devolución anticipada del impuesto a la renta, anticipación de la devolución de impuestos por trabajador independiente y MIPYME, eso fue en abril, ¿ya? Postergación del pago de impuesto a la renta, postergación hasta julio del pago de impuestos de las MIPYME de operación renta 2020, abril y julio, eso fue el año pasado, ¿ya? Devolución de retenciones independientes, devolución de retenciones de PPM de las boletas de honorario, los meses en enero y febrero de 2020, esto igual ya pasó. Suspensión del pago de los PPM, suspensión de PPM primera categoría de la ley sobre impuesto a la renta, PPM a pagar en abril, mayo, junio del 2020 y después también tuvieron los meses de julio, agosto y septiembre, ¿ya? Pero eso ya todo se hizo. Ahora, obviamente que el que suspendió sus pagos de PPM tiene menos guardado para que se le devuelva o para cubrir su impuesto. Pero esos son beneficios que ya estuvieron, ¿ya? Aumento de plazo para cambiar de régimen tributario, esto también ya pasó. Los contribuyentes, mientras cumplan los requisitos, podrán cambiarse de régimen. El plazo era del 1 de enero al 30 de abril, como son todos los años, es entre el 1 y el 30 de abril de año para yo optar por cambio. Se aumentó el plazo hasta el 31 de julio y después se volvió a aumentar hasta el 30 de septiembre,
del año pasado, ¿ya? Este año está entre el 1 y el 30 de abril si yo quiero cambiarme el régimen. La situación de los retiros. Espérenme que se me corre esta cosa. De la situación de los retiros del 10% de los fondos provisionales, ¿ya? El primer retiro del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de la AFP fue establecido en la ley número 21.248. Este monto, de acuerdo a lo señalado en la ley, no es considerado renta ni remuneraciones, por eso no son declarados en el proceso de operación renta. El primer retiro, nada, sí, no pasa, ¿ya? El segundo retiro, este retiro es considerado renta, ley 21.295, por lo que el monto percibido en el año comercial 2020 debe ser incluido en la declaración de renta del año tributario 2021. Se propondrá en la declaración de renta el año tributario de 2021 a quien le corresponda tributar, ¿ya? Las personas que el año pasado pidieron su segundo retiro, les toca ahora en la renta ver si tienen que pagar, si no tienen que pagar, y a algunos les salió una cuota en diciembre y otra cuota en enero. Bueno, por la cuota de diciembre tributan este año, por la cuota de enero tributan el próximo año, y si alguien lo pidió ahora en enero, febrero, ya va a ser para el próximo año, ¿ya? Tributarán a aquellas personas con ingresos anuales superiores a 30 UTA, ¿ya? O sea, si yo gano más de 18.370.440 el 31 de diciembre, tengo que tributar, ¿ya? Y ahí me va a aparecer el retiro único extraordinario con el monto y que me va a sumar, ¿ya? Los montos percibidos por este concepto en el año calendario 2021 tributarán en la renta 2022, lo que yo les decía. Si este año le devolvieron, el año pasado les devolvieron, tributan este año, ¿ya? Como digo, es cuando es pagado. O sea, si yo pedí la renta, la devolución del 10% del año pasado en diciembre, una cuota me llegó en diciembre y la otra cuota llegó en enero, tributa uno en la primera en este año y la segunda en el otro año, porque es por dinero percibido. Aquí dice la cuota 1, bueno, acá está explicado. La cuota 1 dice, le pagaron en diciembre, la cuota 2 en diciembre, tributo el 2021, ¿ya? La cuota 1 me la pagaron en diciembre y la cuota 2 en enero, tributo en los años 2021 y 2022, ¿ya? El mes de pago, ¿ya? Si me la enero, diciembre, aquí no, mes de pago de la cuota dice enero, diciembre 2021, claro, tributo el 2022, diciembre 2021 el 2023 y enero 2022 en el 2023. Este es el caso para los que puedan pedir más adelante. Acuérdense que tienen un año para pedir la devolución de ese 10%, ¿ya? En cualquiera de estas situaciones, la propuesta de declaración de renta, de impuesto anual de renta, considera el monto del o las cuotas en el año tributario correspondiente a su percepción, información que será proporcionada por Servicio de Impuesto Interno para la respectiva administradora de fondo y pensión, ¿ya? El sistema les va a generar o les va a decir el monto que ya viene incorporada lo que debería pagarse. Bueno, eso más o menos. Y bueno, eso de más información, no sé si Carolina lo vemos ahora o vamos al conversatorio. Como guste, si quieres podemos ir al conversatorio ahora. Sí, porque esto lo hemos visto casi siempre, o lo podemos echar una miradita al final, o vemos rapidito, pues. A ver, de más información, lo que decimos, pues, están los suplementos tributarios a partir del año tributario 2021, las instrucciones de llenado, información relevante para cada proceso se encontrará íntegramente en el sitio web, ¿ya? Ya no hay declaraciones, los suplementos de operación renta, declaraciones juradas que antes salían en el Mercurio, ahora ya no, están solamente en la página, ¿ya? Está el portal de renta, SI Persona,
revisa todos los antecedentes y esa empresa conoce más detalles. Están disponibles, si tienen tiempo alguien de verlo, hay cosas súper interesantes y les van a ayudar harto. Después está lo que es asistencia y ayuda. En la sección ayuda encontrarás distintas orientaciones como preguntas frecuentes, videos y guías. Después, bueno, lo invitamos a continuar revisando la página donde se ofrecen las charlas, ¿ya? Donde ustedes pueden ingresar, aprende con nosotros, inscribirse, ahí dice cómo inscribirse, y ustedes van a encontrar charlas ahí de todo Chile, y te pueden inscribir la que ustedes quieran, ¿ya? Ahora no va a ser tanto como antes, se acotaron un poco en las charlas, van a ser menos, pero igual van a ver, o sea, yo no creo que sean tan menos, porque si estamos hablando de 2 por regional, son como 36 charlas al mes, ¿ya? Aquí le dice cómo deberán inscribirse, deberá llenar el formulario que se despliega. Recuerda responder la encuesta de satisfacción para que les llegue el certificado. Esas son para echarle en línea por si acaso. Acá no tenemos certificado. Y eso, ¿ya? Así que ahora vamos a ver si puedo dejar de compartir. ¿No? Ya lo voy a dejar y me voy a apoderar de la pantalla. La Catherine. Don Juan Carlos, ¿Tú me puedes sacar de allá? Pues es que no me deja salir. vamos a ver. Ahí Si no, sí. voy a quedar con pantalla. Ya, yo aquí borraremos esto. Ya, ahí estamos. Ya. Ahora, para que empecemos, o las consultas que tengan, si hay consulta en el chat, le voy a echar una miradita, o alguna consulta así en directo que la puedan hacer. Yo voy a pegarle una mirada en el chat. Hay 2 consultas en el chat, de ¿Ya? don Juan Carlos. ¿Ya? Se las leo. Belkis Borrero nos dice, yo soy 14D número 3 y abrí mi empresa recién el año pasado. Mi empresa tuvo utilidad, más no hice retiros, ni remesas, ni dividendos. ¿Debo presentar igual mi declaración jurada 1948? Carolina, te tocó. Sí. No, mira, Belkis, ¿verdad? Va a depender. Mira, viendo las instrucciones que está para la declaración jurada 1948, de hecho podemos después hacer la navegación para ver dónde poder encontrar información que es súper buena y yo lo recomiendo. Uno puede ver todas las declaraciones juradas y ahí muestra quiénes están obligados, las fechas y cómo llenarlas. Y acá nos señala, bueno, va a depender, porque si, por ejemplo, es una sociedad anónima o en comandita por acciones o sociedad por acciones, aunque no haya distribuido nada, están obligados igual a declararla. Ahora, hace una salvedad que dice, en los casos en que no existan retiros o remesa en el ejercicio y no existan retiros en excesos acumulados, las sociedades de personas y empresarios individuales no estarán obligados a presentar esta declaración jurada. No sé si con eso respondo la consulta. Hola, sí, muchísimas gracias. Yo soy EIRL. Ah, ok. No estoy obligada entonces. Claro, según lo señalado acá, las personas naturales, claro, sociedades de personas, empresarios individuales, no estarían obligados si es que no tiene nada que informar. Ok, muchas gracias. Bueno, nada. Hay una consulta que yo ya la miré y me declaré incompetente. Dice, me gustaría preguntar qué impuesto pagan las personas naturales por la compra y venta de criptomonedas. Por lo que tengo entendido, corresponde al impuesto complementario, pero no tengo seguridad si solo se paga cuando se pasan
a pesos chilenos, las criptomonedas, enajenación, gracias. Bueno, ahí el servicio, hasta donde más o menos yo sé, no se ha pronunciado con las criptomonedas. Claro, está Estamos, regulado lo que es la compra-venta de acciones, sí, que sería como lo más similar por lo que yo veo, pero así como propiamente criptomoneda, podríamos tomar la consulta y hacerla, porque en definitiva cuando hablamos de renta es claro, es todo incremento patrimonial. Y por ende, mientras yo mantenga las criptomonedas, pero no genere un mayor valor, en realidad no se me estaría generando renta. ¿Ya? Pero sí podríamos hacer la consulta a ver si hay por ahí ya alguna jurisprudencia, porque de hecho esto no es nuevo, entonces puede ser que haya salido algo al respecto que la verdad no sí, lo no lo hemos manejamos. visto, claro, sí, puede haber salido, pero como igual decía yo, por las veces que se habló de criptomoneda en el servicio, se decía que todavía no había nada en concreto, o sea, no se ha hecho nada en vista a eso, entonces si salió algo tiene que haber sido muy reciente, pero vamos a tomar, como dice la pregunta, para ver si podemos dar una respuesta. Ahora, lo otro que a veces nosotros aconsejamos es que ustedes hagan esa consulta directo, o sea, ya pueden hacerla vía servicio, en la parte donde dice ayuda, ahí dice consulta, o hacer una petición administrativa solicitando se les dé respuesta hacia eso, ¿ya? Pero igual si nosotros pillamos algo, le podemos enviar el correo a Catherine para que ella haga llegar el correo a don Rodrigo, ¿ya? Sí, Rodrigo, lo mismo que dice Juan Carlos, efectivamente, porque como acá dice, si se le puede consultar a alguien que tenga mayor información, recomendaría la última opción que dio Juan Carlos de ingresar con tu root y clave a servicios online donde dice peticiones administrativas y otras solicitudes. Ya, ahí hay una materia que dice atención consulta o consulta. Sí, las dos. ¿Y cuál, perdón, Juan Carlos? La que tiene menos Las dos, tiempo. es que están las dos. Está Sí, la edición consulta y es que una es consulta. más como más rápida el tiempo respuesta. Sí, y Y claro, y ahí hacer la consulta y obviamente el funcionario que tome la pregunta va a tener que ver si es que existen jurisprudencias o algo al respecto y te queda por escrito también la respuesta que te proporcionan. Así que es súper bueno. claro, igual como yo le decía, en contacto, no, espera, es que igual hay en contacto o están las felicitaciones, sugerencias, orientación, reclamo. Ahí en esa también pueden hacer en orientación y hacer la misma consulta y esa la responde Santiago. ¿Ya? Ya, sigamos. Dice, hola, ¿desde qué fecha se puede empezar a declarar la renta? Bueno, eso era si debería ser es del 1 de abril cuando no hay pago. Y cuando hay pago, la fecha siempre es como el 8. No sé si tienes alguna fecha tú, Carolina, para las de pago. Porque siempre es La, después la estoy viendo si es que tengo algo con fecha exacta, porque pero claro, más o todas menos, comienzan claro, el 1 de de abril. abril. Claro, y la otra siempre empiezan como el 8 o el 9 cuando son con pago. Ya, si yo tengo que pagar renta, la tengo del día 8 más o menos y la otra con devolución a contar del 1. Si es que hay una fecha Eh, exacta, te la digo. sí. Ya, después hay otra consulta que dice yo soy SPA, creada en diciembre del 2019, ¿debo declarar renta? Habría que ver si tiene movimiento, o sea, renta tienen Las que declarar. SPA sí, las Sí, SPA están tienen, obligadas sí. a todo evento, Sí, porque movimiento por movimiento. se rigen lo más parecido que hay por las normativas de las sociedades anónimas. Entonces, la sociedad anónima, la SPA sí está obligada a presentar renta y a presentar las declaraciones juradas que le Ahora corresponden. ella, este para complementar a la persona, haciéndote la consulta a ti, ¿cómo se llama? Ella supone que ya tendría que tener la obligación de presentar hoy día su DJ, es SPA, Claro, ¿sí? la 1948. ¿Sí?
para que la persona que hizo la Que nos iría consulta, hasta las 23:59 minutos. claro, doña Maritza, para que, como dice Carolina, tienen que presentar su declaración jurada hoy día, así que ese es más preocupante presentarla ahora que la renta que todavía tiene plazo, ¿ya? Ya, mira, aquí tengo la fecha exacta, Juan Carlos, Ya, la pregunta de cuándo inicia el proceso de la operación renta. ya, Como bien tú mencionabas, aquellas que son sin pago a contar del 1 de abril y las con pago desde el 8 de abril. ya, estamos. Y había ahí una consulta igual que seguía, creo que era en qué fecha se pagaba en caso de tener devolución, Ah, ¿cierto? ya. Las tiendas es igual importante. Sí, las tengo aquí súper visibles. Ya, todos aquellos que hacen su declaración de renta entre el 1 de abril y el 23 de abril, la fecha de pago va a ser el 12 de mayo, siempre y cuando coloquen bien una cuenta corriente, ¿verdad? O cuenta vista donde se pueda hacer el depósito. Si no está bien escrita o no tiene en cuenta, si es pago con cheque es el 28 de mayo y si es pago por caja, que es a través de Serviestado o Banco Estado, también es a contar del 28 de mayo. Para todos los demás, los que declaren su renta entre el 24 de abril y el 29 de abril, la fecha de depósito es el 19 de mayo. Y aquellos que lo hacen entre el 30 de abril y el 10 de mayo, porque hay que recordar que estos son los que no pagan, ¿verdad? Los que tienen derecho a devolución. Ellos van a recibir su devolución en depósito el 26 de mayo. Ya. La primera fecha es entre el 1 de abril y el 23. 23, hoy súper amplio. Y eso ellos reciben el 13 de... 12 de mayo. El 12 de mayo. Ya, como consejo, dijo del 1 de abril al 23 de abril. O sea, tenemos casi 3 semanas. Entonces, porfa, si usted la hace el 1 o la hace el 22, le va a llegar igual el 12. No se tiren todo el 1 porque ahí es donde la página colapsa y al final ustedes pierden tiempo porque se caen, no pueden echar la renta, porque todo el día 1 de abril se quedan en la noche esperando pasar las 00 y se tiran todas las declaraciones de renta para que les paguen antes. Igual les van a pagar el 12 de mayo, ya sea que le hagan el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 hasta el 23, les van a pagar el 12 de mayo. Entonces eso para que no colapsen y no se vayan a perder tiempo, estar rabiando con el computador, porque no resulta. Háganla, tienen 3, 4, 5 para hacerla, no hay problema, ¿ya? Mientras más se vayan alejando, menos gente la hace, pero siempre el primer día y el segundo día se colapsan porque todos la quieren hacer y como decíamos, la primera devolución va a ser el 12 de mayo, independiente del día 1 al día que, a la fecha que está. Cualquiera de esas fechas le va a dar ese día 12. ¿Mm? Ya, no veo más preguntas. Disculpe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? Mire, yo a fines del año pasado, entre fines de noviembre y diciembre, yo inicié una microempresa, pero como persona natural, ¿ya? Y después, en enero, la cambié a una EIRL, que fue la sugerencia que me hicieron. Y eso fue a fines de enero, ¿ya? ¿Mm? He tenido algunas ventas, ¿ya? Porque estoy recién partiendo con esto. Y eso significa que obviamente igual tengo que hacer la declaración, ¿verdad? De renta no, pues lo que tiene que fijarse es cuándo hizo su inicio de actividades, pero estamos hablando de dos cosas. Ya, como persona natural, usted partió en diciembre, ¿no es cierto? Sí, en noviembre, sí, a fines de noviembre, comienzo de diciembre, por Ya. ahí fue. Y ahí tuvo venta. La cerré. ¿Pero hizo término de giro? Sí. Entonces no hay problema. Y de ahí hizo su Y inicio de actividades en los por primeros días de enero. como el 27 de enero, como una Ya, IRL. y ya, con fecha 27 de enero. ¿Sí? ¿Sí? Del 2021. Ya, De este año. sí, pues, eso le digo, Ok. si hizo inicio de actividades y presentó su formulario por internet con la misma fecha que del día que la hizo, no está obligado a hacer renta hasta el próximo año, porque partió recién en enero. ¿Ya? Ah, ok. Ahora Ya. el caso se puede dar que alguna persona que haya partido en enero
haya puesto fecha hacia atrás, le haya puesto 1 de diciembre, supongamos, porque tenía compra y cosas, compras sobre todo, ahí ya tendría que entrar a hacer su declaración, po. Pero si yo Ya, partí en enero y empecé a comprar en enero, hice todo en enero, es para el próximo año. ¿Ya? ya, porque cuando se hace término de género, eso es como que ya no existió nunca en el fondo, ¿cierto? La anterior. Claro, como usted como persona natural hizo un término de giro, ahí ya cumplió con todos los impuestos. Supone que ahí quedó todo listo, todo cancelado. Ya, ¿Ya? Entonces ya no, ya terminó, pues, ya no existe como Sí. contribuyente. ya, Ahora perfecto. va ¿Ya? a depender. Ay, perdón, ¿quién está hablando? Marcela, ¿cierto? Marcela, sí. Sí. Marcela. Va a depender porque, o sea, en el caso, por ejemplo, del término de giro, si durante el año 2020, que estuvo funcionando el negocio, hubieron ventas y hubo pago de PPM, que a lo mejor quedaron con saldo a favor, tiene que ver si con el término de giro le hicieron la devolución de esos PPM o tiene PPM a favor. Porque en caso de tener PPM a favor, que no hayan sido devueltos, sí tendría que hacer su declaración de renta, pero en beneficio suyo. No sé si me explico. Sí. Ya, ya. Ahora, lo que pasa es que nosotros siempre hacemos la devolución de PPM. Hay algunos casos puntuales en que, claro, es que como si ella terminó Claro, en que puede haberse diciembre, pasado. va a depender la fecha en que, claro, se hizo el Claro, término de giro efectivo. Entonces, habría que ver más que nada eso, si es que tenía claro, PPM que fueron cancelados y están a no, favor claro, suyo y no fueron devueltos. Ah, a lo mejor como tú ya. dices, como la persona hizo su término de giro en diciembre, también Claro, uno le puede haber dicho, señora, haga su renta para pedir la devolución de PPM. exacto. ¿Mm? Así que, claro, ahí Ah, tendría que ver esa parte. ya, muchas gracias. Bueno, Aló, buenas tardes. buenas. Hola. Quisiera hacer una consulta aprovechando la ocasión. Esto es por ingreso, digamos, por concepto de persona, de renta. Me sucedió en este caso a un familiar que se dedicaba al tema de la docencia. Él fue desvinculado, pero él apeló en este caso a la Contraloría y tuvieron que restituirlo, ¿sí? Y cuando lo restituyeron durante todo el periodo 2010, a finales del periodo 2010 recibió una renta cercana de 9 millones de pesos, donde le descontaron por impuesto único alrededor de 2 millones y fracción. Tras hacer algunas consultas, me mencionó un contador que efectivamente el cálculo del impuesto único estaba mal realizado y que en este caso la municipalidad debía haber realizado el cálculo de la remuneración de mes a mes, ¿sí? En este caso, como que la municipalidad lo que hizo fue hacer como que esa persona recibió esos 9 millones durante los 12 meses, o sea, todos los meses recibía esa misma cantidad. Y entiendo que por ahí aplicaron como el impuesto único. Cuando se tomó contacto, en este caso con la municipalidad, la respuesta fue que la persona debía solicitarlo en su declaración, la devolución de ese excedente que se pagó de más. Pregunta, ¿eso le corresponde a la municipalidad solicitar la devolución de ese pago anticipado y hacer en este caso el cálculo de mes a mes, entregando en este caso las liquidaciones de mes a mes en forma retroactiva? ¿O le corresponde en este caso a la persona afectada solicitarla en la declaración de renta? O sea, a ver, yo creo que primero el 2020 dijo, ¿no es cierto? No 2010. No, ¿Sí? 2020, esto fue Ya. el periodo del año pasado, ¿sí? ¿Sí? Sí, Entonces se les no, lo que disputó. pasa, a ver, es que hay varias partes. Uno dice, ya, si lo que pasa es que ellos le ordenaron como que tenían que pagarle por la restitución, la municipalidad dijo, yo voy a pagar el total y descontó el impuesto único total, ¿sí? Claro, pero lo hizo bajo el concepto de los 9 millones, que percibió ¿Mm? en ese minuto. Entiendo que por 9 Sí, por millones eso, lo que se paga de impuesto único es bajito, es 1,5, po. sí.
Entonces, claro, ahora, pero entonces la municipalidad le declaró todo ese 1,5 todos los meses. Lo que hizo la municipalidad, tomó esos 9 millones, como que si la persona todos los meses ganaba esos 9 millones. Ah, ahí Y tendría que claro, rectificar ella ahí aplicaba el impuesto global, o sea, el impuesto único del mayor porcentaje, digamos, ¿sí? Pero resulta que O sea, en la imagínense si le práctica, suman los 9 millones, le va a salir un impuesto global grandote, po. claro, Porque por si 9 por por eso que 10 son eso, 90 millones. claro, y de Ahí hecho, la pero municipalidad debería hacer su rectificatoria, po. Supone que ellos van a tener que hacer una declaración jurada, ¿ya? Que es la 1887, la de sueldo. Y ahí deberían completar la correcta. Pues si yo le pagué un solo mes los 9 millones porque en ese mes me ordenaron devolverle, va a tener que ir los 9 millones ahí y el impuesto único por ese mes solamente, pero no por todos los meses. sí, porque Ahora, si de eso le cobraron más plata y se quedaron ellos, esto ya depende directamente con la municipalidad, pues. sí, porque en este caso, él no percibió ningún otro ingreso durante el periodo. Él estuvo cesante nomás y lo tuvieron que restituir. Pero en Sí. esa restitución, claro, tuvieron que pagarle en forma retroactiva, como que si estuviese trabajando, y le hicieron una sola liquidación. Y según entiendo, hay bueno, me había comentado el contador que había una circular del Servicio de Puesto Interno, donde establecía cómo era el mecanismo para cuando tú tenías otros ingresos complementarios atrasados, o cómo se llama, o ingresos, digamos, que recibías, digamos, como que fuera de plazo. Claro, o sea, si lo que pasa es que ahí la municipalidad, como digo, tiene que hacer el formulario de sueldo y en esa expresar cómo fueron los pagos. Ahora, si le pagó con una sola liquidación, ya, y le entregó la plata porque se la entregó ese día, yo creo que el desglose va a tener que hacerlo mensual en su 1879 y aplicando el 1,5 del impuesto único, claro, y ese impuesto único a él se lo deberían devolver dependiendo si no entra el global, todo el coso, ¿ya? Pero Ya, ahí es más materia del contador, si el contador ya tiene la circular y tiene todo, pero va a depender de cómo declare la municipalidad su formulario de remuneraciones, ¿ya? Porque él le puede haber hecho ya, una sola liquidación desde los meses de enero hasta diciembre, supongamos, tal monto con sí, el descuento del impuesto único, pero para el 1887 que el de sueldo debería desglosarlo en todo, ¿ya? Y con eso él después hacer su solicitud, hacer la renta y pedir la devolución, ¿ya? ya, ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más con alguna pregunta ya para ir cerrando? ¿No? Disculpa, no sé si la presentación la van a enviar o hay que contestar algún formulario. La presentación, la grabación de todo el taller la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Voy a Ya, dejar el muy link amable. acá para que, te voy a dejar el link en el chat para que puedan suscribirse y ahí lo pueden ver las veces que quieran. Todos nuestros talleres son subidos a nuestra plataforma de YouTube, ¿ya? Así que ya vamos a cerrar este taller muy interesante, muy informativo. Esperamos que hayan resuelto todas sus dudas. Muchísimas gracias Juan Carlos y Carolina y a todos los que participaron el día de hoy. Mañana tenemos taller de flujo de caja para pymes, así que no se lo pierdan. Va a estar súper interesante. Nos vemos en otra oportunidad y que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias a todos por su participación. Chao, chao, los vemos. Gracias. Chao. Chao, chao.